Ya está ahí. No importa, ya sé por qué estás acá. Y hoy te tengo una bien intensa, así que vas a tener que prepararte. Pero ya sé cómo. Ahora sí, ya podemos comenzar. Sí, hay algo diferente, ¿no? Me cambié de polo. Esta me toca los nervios en varias capas, así que vamos con calma. El otro día, y con esto me refiero a varios días, me topé con un titular de Facebook. ¿No está muerto Facebook? ¿Quién usa Facebook? ¿Quién te manda a entrar a Facebook? Marzo Caritas y Sigminati. ¡Basta! Ya, entré y ya. Me topé con un titular que decía: si más peruanos tomaran ivermectina, en 15 días ya no habría más coronavirus. Desde ya conocía la información de antes, la había contrastado con fuentes científicas y podía notar la manipulación del titular. Y tomé la cuestionable decisión de ir a los comentarios. Cada uno de estos eran respuestas directas de personas que solo tomaron el titular como verdad. Además de esto, estaban llenos de prejuicios y ataques a diestra y siniestra a personas que jamás habían conocido y con opiniones que dejaban de serlo para convertirse en perfectos ataques a las libertades. Todo esto saltó en mí más de una alerta. Lo he visto muchas veces, lo he sentido de manera constante además, pero aún me faltaba un paso. Abrí el artículo. Entonces, desde mi experiencia con estos encuentros, sé que en el titular maquilla la información para el ansiado clic, pero una vez dentro uno se topa que la información es totalmente distinta. Pero esta vez fue diferente. Esta vez la información estaba llena de conjeturas falsas, con fuentes dudosas y llenas de desinformación, y me hizo preguntar: ¿cuáles son las bases? ¿Cómo es legal toda esta mierda? ¿En serio? ¿De nuevo? Así es. Es que es necesario mostrar la rabia y frustración que llegas a sentir con el tema. Existe tal comodidad en la prensa hoy en día que ya no temen publicar lo que sea, inclusive siendo falso, sin siquiera retractarse o haciendo correcciones editoriales. Pero ese problema lo debemos analizar desde un inicio. ¿Cuándo y cómo empezó la industria de la prensa? Las primeras datas de su existencia nos dirigen hasta el año 59 a.C., que tenemos los primeros indicios de lo que vendría a ser la primera publicación de eventos en Roma con el Acta Diurna, el cual recolectaba eventos importantes como discursos públicos, algo así como tu tía cuando publica en toda red social cada actividad que hará por los próximos 3 meses. Por otro lado, en China fue durante la dinastía Tang, no confundir con el jugo, que se empezó a rotar un boletín a los oficiales del estado llamado Bao, que en español se traduce literalmente a reporte. Algo así tal como el intento fallido de tu jefe con sus correos masivos para que dejen de llegar tarde, cuando ni tiene horario de llegada a él. El Bao siguió siendo distribuido hasta la dinastía Qing en 1911, pero tal cual como un periódico que se publica con regularidad, con contenido extendido y no solo oficial o del estado, no se vio hasta el siglo XV, iniciando en Alemania en 1609, y viéndose el primer semanario pocos años después con The Weekly Siri, ¿cómo pronuncias esto? The Weekly News. Eso, en 1622, y 80 años más tarde con el primer diario The Daily Courant. Con estos pasos se dio el ambiente perfecto para que se creara la primera magazine, en el siglo XVII, los cuales fueron los primeros en publicar artículos formados a base de opinión acerca de la coyuntura contemporánea en su época. Algo así como tu amigo que escribe en todos sus posts diciéndote por qué le fastidia tanto lo que escribes, pero no deja de seguirte aún así. Algo así. Estos fueron evolucionando y concentrando su audiencia en un sector más amplio, para captar más ventas. Esa audiencia eran justamente las personas menos academizadas. Oye, pero eso... Shh, espera.
Yo sé, ya con la revolución industrial y con la explosión de la interacción comercial y en serie, la prensa también explotó. Con las nuevas técnicas de producción en serie y con el constante aumento de sucesos que aparecían y que requerían de reportes, la prensa local no se daba abasto para poder satisfacer esta oferta. Es entonces que aparecen las agencias de noticias. Estas industrias recopilan información masivamente con el fin de vendérselo a la prensa local y puedan así poder distribuir la información sin la necesidad de contratar grandes departamentos de edición. Con esto así generando un nuevo tipo de negocio de información. Esto llevó a poner en el centro de la prensa en ese entonces y empezó a existir la preocupación por crear lineamientos profesionales para el periodismo. Y es así que en 1883 se crea la primera organización de periodistas con la fundación del Instituto Colegiado de Periodistas de Inglaterra, este siendo el predecesor de su similar en Estados Unidos, el Gremio Americano de Periódicos, y de Francia con la Federación Nacional de la Prensa Francesa. Lo interesante de este último es que no solamente actuaba como organización, sino también como sindicato. Pero en sí la preocupación ética y de responsabilidad social de la prensa no llegó hasta el siglo XX. Antes que esto, las magazines y periódicos consideraban que sus principios políticos y el proselitismo de ideales de los partidos que defendían eran su responsabilidad social, así como también anunciar a su oposición. Pero esto tuvo un quiebre, y es que al crecer cada vez más sus públicos y con esto sus ingresos y sus poderes, estos empezaron a ganar su independencia. Al tener estos inicios de independencia, tenía que competir con dos nuevos rivales que creaban más de un dolor de cabeza en las editoriales: la radio y la televisión. La velocidad con la que la información se trasladaba en estos medios hacía casi imposible su competencia con la prensa escrita, que terminó logrando que su nuevo motor sean las ganancias. Con este objetivo, la prensa escrita empezó a tomar los modelos de las magazines, introduciendo más noticias banales y sensacionalistas para captar más la atención del consumidor y llenando el periódico con columnas de opinión acerca de estas noticias para generar debates y controversias. Pero con esto se redujo considerablemente la cantidad de noticias concretas, empezando a crear un desequilibrio en la información. Bueno, pero sigue siendo información con fuentes, ¿no? ¿Qué problema hay? Sigue habiendo libertad. ¿La hay? Hoy en día vemos dos esquemas donde puede habitar la prensa: en gobiernos dictatoriales, autoritarios, y en gobiernos democráticos. En el panorama dictatorial autoritario, la prensa le pertenece al Estado, por ende carece de libertades para publicar y solo puede hacer lo que el gobierno manifieste. Algo así como cuando tu mamá o tu papá te piden dar un discurso familiar, pero te dicen exactamente lo que debes decir y lo que no, para no dejarlos en ridículo. Por otro lado, en países en democracia gozan de una libertad relativa. Esto les permite tener la libertad de autorregularse y autocensurarse, y a la discreción de las fuentes. Esto es más o menos como cuando tu amigo te pide un por favor, que como le gusta cómo tomas fotos, que tomes fotos en su matrimonio, y te dice que seas libre y te inspiras en lo que sea para eso, y que él te va a pagar. Pero cuando le estás tomando, te empieza a filtrar las fotos y a pedirte: toma como Alberto, así tirado en el piso, inconsciente, no importa. Y empieza a dirigir las tomas como no, y que salgan en las cajas de cerveza para que piensen que hubo de sobra. Y cada vez más y más va tomando el control de las fotos que estás tomando, ya que, bueno, te estoy pagando. Dentro de este contexto de libertad relativa, la prensa aún sigue en la lucha por conseguir liquidez frente a las diferentes formas de comunicación actual, y con la aparición del internet esto solo se agravó. La prensa televisiva, que por un tiempo desestabilizó a la prensa escrita, ahora está envuelta en la misma situación de su par por el internet. Las personas tienen acceso a la información cada vez más rápido, y la televisión no puede mantener el ritmo. Con esto comienzan a utilizar la opinión y el entretenimiento como medios de conexión a audiencias más grandes, creando polémica y noticias irrelevantes solo para ejercer un rating y buscar desesperadamente más ingresos, cada vez dejando más de lado la objetividad y la pluralidad de opinión. Por otro lado, la prensa escrita, que ya lleva sufriendo varios años esos efectos, utiliza el amarillismo y sensacionalismo del internet para generar clics, y con esto aumentar sus ingresos por las excesivas publicidades que existen en sus páginas. Pero una de las modalidades más peligrosas que maneja la prensa escrita en el internet es la publicidad en redes sociales. Utilizan una noticia sensacionalista que busca pasar una información controversial que carece de objetividad a grandes masas de posibles lectores vía anuncios. Es decir, una noticia que publicaron hace un mes y puede que inclusive, aparte de su falta de objetividad, haya perdido también relevancia por su información desactualizada, continúe circulando en las redes sociales como noticia recién publicada al automatizar estas como anuncios, creando un grave ambiente de desinformación en el público. Sin embargo, uno de los puntos más oscuros dentro de todo esto es que la presión de generar ganancias se debe a que la prensa responde directamente a sus inversores, los cuales esperan resultados financieramente complacientes. La prensa, de cualquiera de sus formas que no presta atención a las demandas financieras de sus inversores, se ven finalmente sumidas en el fracaso o bajo la tutela de alguna otra filial empresarial con objetivos diferentes que moldearán la información de esta a su conveniencia. El Proyecto por la Excelencia en Periodismo publicó una encuesta en 2005 sobre los noticieros de canales de señal abierta y encontró que el contenido de los noticieros es notablemente reducido, más cercano a la opinión y menos denso en cuestión de fuentes que otras formas de noticias. Además, también encontró que un preocupante 73% de los noticieros de señal abierta solo refleja un punto de vista, en contraste con algunos canales de noticias que suelen reflejar una mixtura un poco mayor de puntos de vista. Es por esto que vemos en los noticieros
noticiero es el indiscriminado uso del sensacionalismo y también el análisis netamente superficial de los acontecimientos momentáneos. Es decir, a un medio de prensa le generará más ganancias crear morbo en torno a un ataque o a la explosión de una fábrica y se dedicarán a girar en torno a este suceso, mas no va a analizar la causa real ni el trasfondo del problema para intentar llegar a generar un impacto social positivo al buscar una solución, sino más bien solo centrarse en el momento y capturar la imagen más impactante y sangrienta posible. Todos estos factores nos hacen entender que para que exista prensa debe existir financiamiento, y quien financia suele tener más industrias bajo su poder, las cuales a su vez tienen intereses que intentarán defender y utilizar este poder para manipular la información que sale de sus filiales de prensa, en los periódicos, en los noticieros y opiniones en medios masivos. Entonces no, la prensa no es libre. Bueno, pero finalmente uno decide qué medio ver y cuál no. Cada quien tiene la potestad de dar rating o influencia a un medio. Así que simplemente voy a dejar de leer o ver medios que tengan la opinión sesgada. ¿De verdad piensas que tienes esa opción aquí? La concentración de medios es un fenómeno que se da cuando la propiedad de distintos medios informativos pertenece a muy pocas personas o empresas, llegando a tener niveles graves cuando se vuelve casi un monopolio. Algo así como cuando nombran delegado al popular de tu clase que también es el representante estudiantil e hijo del rector de la universidad. Este es un problema grave ya que al no haber pluralidad de propietarios, el sesgo que pueda tener la empresa o familia propietaria puede manejar una sola narrativa en todos los medios que posea, y mientras mayor sea el porcentaje de posesión de estos, más peligra la libertad de prensa. Pero si tengo acceso a la información en internet, puedo encontrar todo ahí. ¿Y te has preguntado quién distribuye esa información? Estas empresas manejan información en diferentes medios y formas, inclusive formas que pensarías que son más innovadoras o independientes. Algo primordial para que exista libertad de expresión es la pluralidad de información, ya que ayuda a contrastar diferentes fuentes según sus narrativas y encontrar conclusiones concretas. A eso se le suma la pluralidad de opiniones disponibles al público, ya que si la opinión distribuida está focalizada en personajes con la misma narrativa, no existe la posibilidad de contrastarla con otras que difieran, dejando finalmente la opinión de las masas. Es como si tu tía que siempre cuenta los chismes que le conviene como información factual sea quien decide qué se publique y qué no, para que todos estén de acuerdo con ella en las reuniones familiares. Entonces, para poder ver por qué esto es importante en nuestro contexto, veamos una historia ultra rápida de la prensa en el Perú. Diario Lima fue el primer diario con narrativa distinta de la corona del virreinato, dirigido por la burguesía criolla, Aprende el Comercio. En 1869 vinculado al partido civil que representa la oligarquía. El Comercio defiende todo gobierno conservador independiente de cómo quiera llegar al poder. Es así que defiende la llegada al poder a la fuerza de Luis Sánchez Cerro. La prensa aparece como un diario similar al Comercio, con mirada conservadora. Su director, Pedro Beltrán, influenció con su diario en la llegada de Odría al poder. Inmediatamente después, Odría lo nombra el presidente del Banco Central de Reserva. Clemente Palma crea la Crónica en 1912, el cual desapareció casi inmediatamente, pero resurgió en 1956 para ayudar a Manuel Prado a llegar al poder, ya que la familia Prado era dueña del diario y tenía intereses en la banca, inmobiliaria, compañía de seguros y hasta eso. En 1961 se funda el diario Correo, del magnate pesquero Luis Banquero Rossi, y se afianza la estrategia de los empresarios y familias de dinero de crear diarios para adquirir poder e influenciar en la política beneficiando sus negocios. Para los años 70 se afianzaron dos sectores de prensa, conservadores y liberales, siendo los conservadores el Comercio, la Prensa y Correo, y los liberales Expreso y la Crónica. Sin embargo, ambos bandos pertenecen a la derecha política. Bueno, densa historia, pero podemos ver que en el Perú la objetividad periodística ha estado bastante ausente en su historia netamente ideológica. Y si bien toda esta historia es grave y nos abre los ojos de la situación nada democrática en la que evolucionó la prensa peruana, no se compara con la situación gravísima actual en la que estamos. Según el proyecto MOM, Monitoreo de la Propiedad de Medios, investigado por Reporteros Sin Fronteras de Alemania con la colaboración de Ojo Público del Perú, el 70% de la publicidad anual, sea esta en medios impresos, televisivos o digitales, además del 80% de circulación estimada de periódicos y hasta el 78% de los lectores del mercado nacional, lo concentra un solo grupo: el comercio. Christian Mier, director ejecutivo de Reporteros Sin Fronteras Alemania, afirmó que la posición altamente peligrosa de dominio del grupo del comercio supera todo lo que vieron en todo el mundo y representa una grave amenaza para el pluralismo de los medios de comunicación. A ver, espera. ¿El Perú tiene una ley antimonopolios? Pues sí. La Constitución Política del Perú prohíbe el monopolio y acaparamiento en los medios de comunicación. Sin embargo, hay muy poca normatividad que lo implemente y además está definida en términos de propiedad solo para el sector televisivo y radial y crea huecos legales que son aprovechados indiscriminadamente, como lo podemos ver en la respuesta que dio la editorial del Grupo del Comercio sobre la acaparación masiva en la industria de la prensa. El Grupo del Comercio tiene su posición actual solo por obra y gracia de elección del consumidor, que puede concentrar o desconcentrar según quiera cualquier diario.
Sin embargo, es bastante difícil que el consumidor pueda elegir pluralmente al acaparar el 80% de la circulación de la prensa impresa. Además de que este grupo también es dueño de 2 canales de televisión y 15 medios digitales, aparte de sus 9 diarios de alcance nacional. Para entender cómo es que es esta una estrategia de acaparación de medios, hace 15 años el grupo El Comercio controlaba solo el 10% de la prensa escrita y pasó a tener el 50% cuando empezó a manejar una estrategia de popularización de sus editoriales, como lo hizo con la creación del Trome. Al llegar al 50% del mercado ya existe una alarma que no se toma en cuenta, y además de que ya cuenta con una mayoría en el mercado más que suficiente para atentar con la pluralidad de opinión. El grupo El Comercio decidió adquirir el grupo Prensa, dueño de los diarios Correo, Ojo, Ajá y El Bocón, así controlando el 80% de la prensa escrita, limitando absolutamente la pluralidad de opinión y poniendo en alto riesgo el derecho al acceso de información objetiva del ciudadano. Pasar de ser un diario dirigido a un sector de la población de alto poder adquisitivo y lectores empresariales para extenderlo a sectores populares y llegar a tal alcance bajo una sola tutela. El grupo El Comercio logra poner en jaque la democracia al tener la última palabra actual en opinión y la influencia de esta en las decisiones de la población en temas políticos, vulnerando así de manera directa la diversidad de opiniones que es tan saludable y necesario en un país democrático. O al menos uno que aparenta serlo. Estamos rodeados de información todo el tiempo, en nuestras manos, en nuestras pantallas, está en nuestras paltas. Sin embargo, no tenemos el privilegio de otros países de tener medios imparciales y no podemos darnos el lujo de tomar la información que tan fácil llega a nuestras manos por diferentes medios sin precaución. Para lograr que esto cambie, debemos ser responsables de investigar principalmente a nuestras autoridades y buscar medios independientes, saber quiénes están detrás de esto y si tienen intereses sesgados. Y además finalmente cambiar el rumbo de la falta de libertad que tenemos actualmente, involucrándonos en nuestros propios problemas sociales, entendiéndolos de raíz y no dejarnos llevar por el primer comentario u opinión que llega a nuestros oídos. Aún así, eso significa salir de nuestras preciadas burbujas.